vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en este 30 de junio. Ya se fue el mes de junio. Vamos ya más de la mitad de este 2026. Como todos los días martes, nos da mucho gusto poder saludarlos. Nos da mucho gusto que sintonicen este canal de YouTube o en Facebook para escuchar Una voz en el camino. Te recordamos que si estos mensajes de la doctora Graciela Esparza están siendo de bendición para tu vida, te animamos a que los compartas con alguien que necesita todavía escuchar del amor del Señor Jesucristo. Hoy estaremos leyendo en 1 Samuel capítulo 20, estaremos en el versículo 25 al versículo 31. Y el rey se sentó en su silla como solía, y en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: ¿Hábrale acontecido algo y no esté limpio? No estará purificado. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Betlehem. Y dijo: ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora y visitaré a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa el rey. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole: hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Hemos estado analizando el tema del enojo. Y en esta noche vamos a hablar sobre el síndrome del diosecito. El ser humano recibió la invitación de la serpiente para convertirse en Dios. Dios con minúscula, Dios de manera pequeña, aun cuando en realidad el ofrecimiento tenía una profundidad que va más allá de lo aparente. La palabra que la serpiente utilizó cuando le dijo al hombre que sería como Dios es Elohim. Elohim es uno de los nombres primarios de Dios, el Creador, pero también es un nombre en su origen uniplural, y sabemos que Dios es precisamente eso, es uno y es tres y es uno. Entonces lo que la serpiente estaba haciendo era invitar al ser humano para que hiciera suya, qué idea tan increíble, la naturaleza del Trino Dios. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hemos analizado un poquito el hecho de que efectivamente el ser humano aprendió lo que es el bien y lo que es el mal, pero al no haber pasado por el árbol de la vida primero, un tipo de Jesús el Señor, desde entonces no sabemos cómo manejar el bien ni cómo manejar el mal. Desde entonces el ser humano actúa con su deseo de ser Dios, con minúscula y entre comillas, en todas las situaciones de su vida. Este pasaje que habla del rey Saúl y su enojo con David es clásico de esta situación. En la lectura encontramos que Saúl estaba decidido a acabar con David, porque veía en él el hombre elegido por Dios que había de ocupar su trono.
Y no solamente no estaba contento con la idea de dejar el trono él mismo, cosa que en el fondo sabía que no ocurriría conociendo a David, pero él quería perpetuarlo. No le importaba tanto Jonatán el hijo, porque en algún otro relato que encontramos en la Escritura, él mismo trató de matar a Jonatán, su hijo, por el hecho de que lo había desobedecido, aún sin saberlo. No lo mató porque el pueblo lo libró. Luego no era tanto amor porque el hijo tuviera su trono, sino únicamente esta cosa interna que nos hace movernos de la manera que lo hacemos, y es el origen, en términos generales, de todo nuestro enojo, porque así es la cosa. Hemos visto en días pasados, en ocasiones pasadas, cómo Adán rechazó el conocimiento de Jesús. Jesús no había nacido como tal. Jesús era apenas una promesa, porque Dios le había dicho a la mujer que de su simiente vendría aquel que iba a redimir. Y la mujer sencillamente no prestó atención, creyó más a la voz de la serpiente. Ahí nació también el egocentrismo, esta cosa que nos hace sentir que, siendo el centro de todo, tenemos el derecho de pedir, de demandar, de ser, y de que otros se inclinen y hagan aquello que deseamos nosotros que hagan. Dios siempre ha puesto a Jesús de por medio, como el camino, como la puerta, como el tema esencial para todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando tenemos poder sin la naturaleza adecuada, nos convertimos en sátrapas, en gente demandante, en tiranos. El poder sin la naturaleza adecuada produce eso. El tirano puede estar lo mismo en el hogar que en el trabajo, que en la calle. Hay limosneros que tienen la naturaleza del tirano. Piden, pero escupen cuando alguien no les da lo que quieren. Luego es una cosa que está en el ser humano, a menos que el ser humano decida buscar el árbol de la vida, consciente o inconscientemente. En el caso de quienes tenemos alguna idea de nosotros mismos, la búsqueda es consciente. Adán sabía, Adán hombre y mujer, y sin embargo, ¿qué hicieron? Pasando por encima del consejo y el mandato de Dios, buscaron el árbol del conocimiento del bien y del mal porque querían ser como dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Aún los psicólogos hablan, ¿verdad?, de el adulto, el padre y el niño que están en el interior del humano. Y la manera como funcionan consciente e inconscientemente en nuestra vida. ¿Cuáles son sus funciones? En este pasaje en que recordamos al rey Saúl, encontramos con toda claridad, pues, la elección de este rey para que su voluntad se viera tomada, dirigida, manejada por el engaño. ¿Qué cosa es el engaño? El engaño es lo contrario de la verdad. ¿Qué cosa es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de características, de cosas que hacen que una enfermedad determinada sea lo que es. Vamos a decirlo de ese modo. ¿Qué es el síndrome del diosecito? Es un conjunto de características, de expresiones, que pueden ser lo mismo actitudes que otras cosas, y que hacen que el ser humano se proyecte como lo que lleva desde el fondo del corazón: el deseo de controlar, el deseo de mandar, el deseo de ser obedecido, el deseo de que todo lo que hace sea primario en la mente, en la voluntad, en el corazón o en la vida de otros. El síndrome del diosecito. Ahí nació el enojo. Cuando el ser humano de repente se vio con el conocimiento interno del bien y del mal, pensó que podía manejarlo todo.
Y automáticamente, cuando se dio cuenta que en realidad no, ¿por qué se dio cuenta que en realidad no podía manejarlo? Porque instantáneamente sintió culpa. Cuando tenemos culpa, sabemos que no podemos manejarlo todo. Con la culpa nace el enojo. Con la culpa nace la vergüenza. Con la culpa nace el sentido de impotencia. Con la culpa nacen muchas otras cosas que son las que hacen daño al ser humano, donde quiera que el ser humano se mueve. Cualquier parte. Con la culpa nos hacemos daño a nosotros mismos, porque nos damos cuenta de que no podemos manejarnos ni siquiera a nosotros mismos, que no podemos controlar lo que somos, por el hecho simple de que queremos hacerlo. No somos dioses de ninguna manera, por mucho que desde el principio del engaño, desde que entregamos nuestra voluntad a la serpiente para que por ahí corriera el río de la mentira, en lugar de entregarle la voluntad a Dios para que Él lo llenara de verdad, la verdad trae luz y la luz trae verdad y las dos producen vida. El asunto con el rey Saúl aquí resulta muy interesante. El análisis viene, por supuesto, desde más atrás, desde que Saúl fue hecho rey y a David venció a Goliat y en fin, etcétera, que no llevó la armadura de Saúl. En fin, todo este otro relato que es otra historia. Pero aquí tenemos a Saúl previniéndose para matar a David en su propia casa. Se sentaba junto a la pared, indicativo siempre de defensivismo, porque en realidad la persona enojona siempre está a la defensiva. El enojo y el defensivismo van juntos. Es por eso que en muchas ocasiones la gente en el hogar se ataca entre sí. Es un error cuando alguien en el hogar es una persona defensiva. Siempre tiene que defenderse, siempre tiene que responder. Es una equivocación. A la larga es un signo de debilidad. Cuando alguien en el hogar ataca al otro o a los otros, sería tanto más sencillo ser más fuertes, evitar el miedo, enfrentar el enojo dentro de sí mismo y en lugar de cerrar los puños para defenderse, por decirlo de alguna manera, abrir los brazos para ayudar, esconder, proteger al otro que si está atacando, es porque también tiene el mismo problema, también tiene enojo, producido por algún miedo profundo, a lo mejor hasta miedo de sí mismos, a lo mejor miedo de que alguna culpa salga a flote, a lo mejor miedo de caer en algún problema, miedos de tantos tipos. Y si alguno de los dos es más fuerte, tiene el poder de simplemente abrir los brazos, en lugar de sentarse continuamente junto a la pared para esconderse. Aquellos dos en el huerto sabían que estaban usurpando el derecho de Dios. Les dio miedo, nació la culpa y nació el enojo. En el relato de Saúl, no llegó David el primer día al banquete. Esperó, pensando mañana viene. Tampoco llegó el segundo día y llamó a Jonatán, su hijo, y le dice, ¿dónde está el hijo de Isaí? En otras palabras, ¿dónde está David? Porque no ha venido. Jonatán, que era amigo de David, le respondió, le di permiso de ir a su casa. No va a estar aquí estos días. Saúl entendió en realidad lo que estaba sucediendo y se enfureció en contra del hijo. Ahora, ¿qué es lo que Saúl le dijo? Para empezar, Saúl se enardeció, dice, contra Jonatán y le dijo. Es una cosa muy interesante que personalmente encuentro difícil de entender. ¿Por qué razón cuando alguien se enoja? Tiene casi invariablemente, claro, se trata de determinado tipo de personas. Entiendo que no todo el mundo reacciona igual, pero ¿por qué en el caso de las pasiones bajas, como en este caso, tienen que insultar a la madre de aquel que ofende
que molesta, que enoja a alguien más. Cuando yo escucho a personas hablando de esta manera, me hago una reflexión, que no tendrán afecto por su propia madre, que no tendrán respeto por la persona que da origen a su vida. En este caso, probablemente sabiendo que esto heriría a Jonatán, Saúl empezó por insultar a su madre. La llamó perversa, la llamó rebelde, y a él le llamó hijo de una mujer perversa y rebelde, que por cierto no era. Y después le dijo: has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya. Y volvió nuevamente a decir: para la confusión de la vergüenza de tu madre. No habría de detenerse aquí un momentito para reflexionar. Después de todo, ¿cuál es el papel de la madre en el enojo de los hijos? Muchas ocasiones la madre, por las presiones de su propio hogar, se olvida que su papel más importante es, en efecto, la protección de los hijos. Y no estoy hablando de la protección de alguien que da el alimento o lava la ropa o limpia la casa. Estoy hablando de la protección profunda que da el amor, de la seguridad que da el amor de alguien que sabe consolar y que, si bien tiene que castigar en ocasiones, cuando lo hace al mismo tiempo que abre los brazos, toca la herida con amor y le dice: está bien, hubo una falla hoy, pero hoy se puede remediar y hay un mañana. Qué bello el papel de alguien que sabe hacer las cosas de esta manera, que puede entender el enojo ajeno sin enojarse, que puede entender la lastimadura ajena sin reír, que puede entender la necesidad del otro sin insultar, o sin despreciar o sin desdeñar. Qué bello cuando alguien no necesita herir y sabe cómo consolar. ¿No es el caso de Saúl? Insultó al hijo, pero después le da una razón, y una razón interesante. Todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, tu trono no estará seguro. Y sin embargo, Saúl sabía perfectamente bien que Dios ya le había dado el trono a David. Otra de estas cosas que mueven nuestro enojo: sabemos la verdad y escogemos la mentira. Sabemos el camino y lo torcemos. Entendemos hacia dónde, pero cerramos los ojos y luego decimos que no entendemos o culpamos a alguien más. Dios puso el árbol de la vida de por medio. Todo lo que el hombre hubiera tenido que hacer es simplemente alargar la mano para tomar lo que le hubiera dado la capacidad de vencer y de ser diferente, pero no lo hizo. En alguna otra ocasión hemos mencionado el orden de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre empieza con redención, continúa con revelación y finalmente satisfacción. Por ejemplo, cuando Dios creó al ser humano, lo primero que hizo fue redimir el no ser, dándole el ser. Lo primero que hizo fue, cuando sopló su aliento de vida por la nariz del hombre, fue darle la conciencia de su propia presencia. Cuando el hombre abrió los ojos, lo que vio fue a Dios. Es decir, lo primero que Dios hace por el ser humano es ofrecerle redención. Un análisis de redención sería interesante uno de estos días. Pero ahorita estamos tratando de cubrir esto esencial de la voluntad de Dios. Después de esto viene, por supuesto, la revelación. Dios es bueno para decirnos los porqués. Y finalmente viene su voluntad de satisfacción, porque la voluntad de Dios nunca es el mal, nunca es la destrucción, nunca es el daño, siempre es el bien. La felicidad del ser humano siempre está en la mente de Dios. Y ha hecho las cosas de tal manera que el humano puede encontrar satisfacción en lo que es mejor, más completo,
más bello, satisfacción en Dios mismo. ¿Y qué hace el ser humano? Equivocarse tratando de encontrar satisfacción en su propio ser y en su propio yo. ¡Qué error! ¿Quién puede estar satisfecho de sí mismo o consigo mismo, con toda la imperfección que llevamos dentro? Y sin embargo Dios está ahí para redimir. Oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a su nombre. Avanza, pueblo mío, que sonan las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré. Avanza, pueblo mío, que se unan las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Te aman, como el sol brillarán, resplandece en mí Jehová. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Sol brillará,
resplandece en mí. Jehová, levántate, devora. Jehová, levántate, devora. Jehová, hoy es tu tiempo, devora. Jehová, entona un cántico a Jehová. Despierta ya. Y resplandece en mí.